Zenith envejeció y su hijo Noé se convirtió en rey. Noé siguió los deseos de su propio corazón y no siguió los caminos justos de su padre. Él cambió los asuntos del reino y en él encontramos el peor de todos los líderes de lo que leemos en las Escrituras, como hacer que ese pueblo pague altos impuestos para poder construir edificios lujosos y seguir sus propios placeres malvados, viviendo en pecado. Le enseñó a su gente a vivir de manera perversa y asesinó a los sacerdotes que no estaban de acuerdo con ellos. Es interesante comparar a estos dos hijos de profetas, Noé y Benjamín, y cómo trataron a su gente y vieron sus deberes como reyes. Benjamín vio su deber de servir a la gente y Noé solo quería que la gente le sirviera. Las Escrituras hablan sobre que visitó las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, y vimos que esto se cumplió con Zenith y Noé. Mientras Zenith pudo vivir en paz con los lamanitas, su hijo Noé tomó malas decisiones, y para la tercera generación, Limi y su pueblo estaban esclavizados por ellos y cosecharon las consecuencias, tanto de su malvado padre Noé como de su abuelo Zenith. Debido a la degeneración rápida de los nefitas bajo el rey Noé, el Señor envió al profeta Ben-Hadí para decirles que se arrepientan o serían llevados a la esclavitud. Él era de entre ellos y conocía sus problemas. Noé estaba enojado con la predicación de Ben-Hadí y quería matarlo. Él preguntó, ¿quién es Ben-Hadí y quién es el Señor? Y lo descubriría. Ben-Hadí fue liberado de ellos cuando intentaron matarlo y él se escondió. Ben-Hadí regresó 2 años después con una segunda advertencia porque la gente ignoró la primera y no se arrepintió. Él se disfrazó y vino a la ciudad entre ellos para entregar su mensaje. Fue llevado ante el rey y sus sacerdotes para ser interrogado. Dijo que había regresado para decirles que debido a que no se habían arrepentido e ignorado su primera advertencia, ahora la pena por desobediencia había aumentado y los juicios que predicó y no eran condicionales. Él les dijo que ahora sufrirían y los llevarían a la esclavitud. El rey Noé lo encarceló y convocó a sus sacerdotes para decir qué hacer con él. Pidieron que Ben-Hadí fuera llevado ante ellos para que pudieran encontrar una carga para poder acusarlo formalmente. Lo interrogaron, pero él resistió sus esfuerzos para cruzarlo y respondió con valentía de tal manera que los asombró. Un sacerdote le preguntó, ¿qué significan las palabras cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel trae buenas nuevas? Publica la paz, trae gratas nuevas del bien, que publica la salvación. Ben-Hadí explicó que estas buenas nuevas son la vida eterna, la redención y la salvación, y los hermosos pies son los mensajeros que comparten este mensaje más importante de paz, esperanza y alegría son el Salvador, los profetas y otros que comparten el Evangelio. Los sacerdotes no pudieron entender esta escritura porque no habían aplicado sus corazones al entendimiento y no fueron sabios. Pasaban su tiempo cometiendo pecado y ponían sus corazones en la maldad y la riqueza. Ben-Hadí les dijo que no enseñaban la ley de Moisés. Citó los 2 primeros mandamientos y los desafió. ¿Has enseñado a este pueblo que deberían observar todas estas cosas? No, no lo habéis hecho. Noé ahora estaba muy enojado con Ben-Hadí y dijo, llevaos a este individuo y matadlo. Pero el Señor bendijo a Ben-Hadí con poder para que pudiera terminar de entregar su mensaje y testificar de la expiación de Jesucristo. Él les dijo, no me toquéis, porque Dios os heredará si me echáis mano, porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó que diera. El Espíritu del Señor vino sobre él, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, y tenían miedo de tocarlo. Fue interesante que su rostro se mostrara como Moisés mientras hablaba de la ley de Moisés, que era un señal visible para los sacerdotes del rey Noé. Los sacerdotes le dijeron a Ben-Hadí que conocían los mandamientos, pero él dijo que eso no era suficiente,
y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Citó los siguientes 8 mandamientos y llamó a Noé y a los sacerdotes al arrepentimiento por no guardar la ley de Moisés. Él explicó que nadie podría ser salvo por la ley de Moisés sino solo a través de la redención de Dios. Explicó que las ordenanzas de la ley de Moisés eran tipos o símbolos de las cosas por venir y fueron dadas para ayudar a las personas a mirar hacia Cristo. Todo depende de la expiación y todos los profetas testifican de él. Como parte de su testimonio de Jesucristo, Abinadí citó a Isaías y quiso demostrar que incluso los profetas que vivieron la ley de Moisés hablaron de la expiación. Él enseñó que este es el mayor sufrimiento que jamás haya sucedido en toda la historia y también fue el resultado más grande y maravilloso de la historia. Abinadí enseñó sobre las demandas de justicia y lo que hizo el Salvador para satisfacerlos. Abinadí se refirió a Jesucristo como el Padre y el Hijo y habló de la relación Padre-Hijo entre él y aquellos que aceptan su Evangelio. Las palabras Padre e Hijo son títulos en lugar de nombres y pueden referirse a más de una persona. El término Padre se refiere a Jesucristo en al menos 3 formas. Primero, Él es el Padre de aquellos que aceptan el Evangelio. Creen en Él, se arrepienten y se comprometen a hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Él es el autor de la salvación y es a través de su expiación que el Evangelio se hace activo en esta tierra. Segunda, Él es el Padre de esta tierra porque la creó bajo la dirección de su Padre. Y tercer, Jesucristo es el Padre debido a algo llamado divina investidura de poder. Se le ha dado el poder de actuar y representar a su Padre en esta tierra. Abinadí enseñó que en esta vida hay un periodo de prueba otorgado para que podamos escoger arrepentirnos o no de acuerdo con nuestro conocimiento y los deseos de nuestros corazones. Él enseñó que es mucho mejor si aprendemos a arrodillarnos ante el Salvador con amor y gratitud en lugar de temor y condenación. Si somos arrepentidos y obedientes, sin importar lo que sucedió en nuestro pasado, el Señor promete convertir los pecados escarlatas a blancos y nunca recordarnos o mencionar nuestros pecados nuevamente. Prometió que hará esto tan a menudo que nos arrepintamos de verdad, pero si no nos arrepentimos no tenemos promesas. Abinadí enseñó que quien persiste en su propia naturaleza carnal y sigue las sendas del pecado y la rebelión contra Dios, entonces no puede ser digno de regresar a la presencia de Dios. Permanecerá como si no se hubiera hecho una redención. Abinadí estaba tan seguro de que Jesucristo vendría a esta tierra que a veces se refería a la vida del Salvador como si ya hubiesen acontecido. Él enseñó que seremos bendecidos después de la muerte si creemos en Cristo, lo seguimos y aceptamos su expiación. Abinadí exhortó a Noé y a los sacerdotes a temblar y arrepentirse de sus pecados. Sus palabras tocaron y convirtieron a Alma, uno de los malvados sacerdotes del rey Noé, que era descendiente de Nefi. Alma hizo una súplica apasionada para perdonar a Abinadí, pero la expulsaron de la corte del rey Noé y enviaron hombres para matarlo. Se escondió y escribió las palabras de Abinadí. No solo bautizó a 450 en las aguas de Mormón, sino que luego el rey Mosía le dio poder para establecer iglesias en toda la tierra de Zarahemla. Su posteridad se convirtió en líderes grandes y fortaleció a la iglesia de Jesucristo por cientos de años. Después de que Alma fue expulsado y los hombres enviados a matarlo, los guardias llevaron a Abinadí de vuelta a la prisión. Debe haber sabido que al menos un alma se vio afectada por su poderoso mensaje. El rey Noé y sus jueces intentaron todo lo que pudieron para acusar a Abinadí. Para salvar su vida, Abinadí podría haber retractado todas las palabras que había dicho, pero se negó a hacerlo. Mostró verdadero coraje cuando le dijo al rey Noé: «Te digo que no me retractaré de las palabras que te he hablado concernientes a este pueblo, porque son verdaderas».
y permanecerán como testimonio en contra de ti. Le advirtió al rey que tendría que responder en el último día por haber matado a un hombre inocente. El rey Noé temía estos juicios de los que Ben-Hadad habló y se preparó para liberarlo, pero sus sacerdotes dieron voces en su ira, diciendo que había vituperado el rey. Noé les ordenó matar a Ben-Hadad y fue atado, azotado y quemado hasta la muerte, como el primer mártir en el libro de Mormón. Antes de morir, le dijo al rey Noé que también moriría por fuego. No muchos después de la muerte de Ben-Hadad, algunas personas del rey Noé estaban enojados con él. Un hombre llamado Gedeón lo persiguió hasta una torre y estaba listo para matarlo. A ese momento, el rey vio el ejército lamanita acercándose a la ciudad. Gedeón no mató al rey y Noé le dijo a su pueblo le corriera al desierto. Los lamanitas los atraparon y comenzaron a matarlos. El rey Noé les dijo a sus hombres que dejaran a sus familias y que se escaparan. Muchos se negaron y se quedaron con sus familias. Convencieron a los lamanitas para que los tomaran como esclavos, lo que cumplió la profecía de Ben-Hadad. La mayoría de los hombres que habían seguido al rey lamentaban y querían regresar y ayudar a sus familias. El rey Noé estaba enojado y les ordenó que se quedaran y se dieron cuenta de lo malvado que era y lo quemaron hasta la muerte, como Ben-Hadad había profetizado. Luego regresaron con sus familias. Y estos son los capítulos 11 a 17 de Mosía en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. También puede ver el video adjunto del mapa de los viajes en Mosía para comprender mejor lo que está sucediendo en estos capítulos. Si disfrutaste este video, suscríbete a este canal de YouTube. Comparte esto con cualquier persona que creas que podría disfrutar de ellos y seguiré haciendo otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.